Nefi, capítulo 3. Lehi anuncia el Mesías y la restauración de Israel. Visión apocalíptica de Nefi. El árbol del fruto deseable. El Mesías y su ministerio. El Mesías en la tierra de promisión. Destrucción del pueblo de Nefi. La grande y abominable iglesia. Los gentiles en la tierra de promisión. Restauración del residuo de Israel, revelación del apóstol Juan. Versículo 1. Y ahora yo, Nefi, procedo a hacer un relato sobre estas planchas, de la historia de mis hechos y mi reinado y ministerio. Así pues, para continuar con mi relación, debo decir algo más acerca de las cosas de mi padre y también de mis hermanos. Versículo 2. Porque aquí aconteció que luego que mi padre hubo concluido de relatar acerca de su sueño y también de exhortarlos a ejercer toda diligencia, les habló acerca de los judíos. Y después que fuese destruido, sí, esa gran ciudad de Jerusalén, y muchos de ellos fuesen llevados cautivos a Babilonia, volverían otra vez, de acuerdo con el propio y debido tiempo del Señor. Sí, volverían de su cautividad. Versículo 3. Y después de volver de su cautividad, poseerían otra vez la tierra de su herencia. Versículo 4. Sí, 600 años después de la partida de mi padre de Jerusalén, el Señor Dios levantaría a una profeta entre los judíos. Sí, una Mesías, o en otras palabras, un Salvador del mundo. Versículo 5. Y también habló concerniente a las profetas, cuán gran número que había testificado de estas cosas, referentes a ese Mesías de quien él había hablado, o sea, de ese Redentor del mundo. Versículo 6. Por lo tanto, todo el género humano se hallaba en un estado perdido y caída, y lo estaría para siempre, a menos que confiase en ese Redentor. Versículo 7. Y también les habló acerca de una profeta, que habría de preceder al Mesías, para preparar la vía del Señor. Versículo 8. Sí, y que saldría y proclamaría en el desierto: preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Versículo 9. Porque entre vosotros se halla uno a quien no conoces, y más poderoso es que yo, y de quien no soy digno de desatar la correa de su zapato. Versículo 10. Y mi padre habló mucho tocante estas cosas. Versículo 11. Y mi padre dijo que bautizaría en Betabara, más allá del Jordán. Y también dijo que bautizaría con agua, y que aún bautizaría al Mesías con agua. Versículo 12. Y que después de haber bautizado al Mesías con agua, vería y daría testimonio de haber bautizado al Cordero de Dios, que quitaría los pecados del mundo. Versículo 13. Y aconteció que luego que mi padre hubo dicho estas palabras, habló a mis hermanos tocante el Evangelio, que sería predicado entre los judíos. 14. Y también concerniente a que los judíos degenerarían en la incredulidad. Versículo 15. Y luego hubiesen dado muerte al Mesías, que habría de venir y después de haber sido muerto, resucitaría de entre los muertos, y se manifestaría a los gentiles por medio del Espíritu Santo. Versículo 16. Sí, muchos habló mi padre acerca de los gentiles, y también acerca de la casa de Israel, que se le compararía a un árbol del olivo, cuyas ramas serían desgajadas y esparcidas sobre toda la faz de la tierra. Versículo 17. Por tanto dijo que era necesario que fuéramos conducidos unánimemente a la tierra de promisión, para que se cumpliese la palabra del Señor, de que seríamos dispersados sobre la faz de la tierra. Versículo 18.
Y después que la casa de Israel fuera esparcida, sería de nuevo recogido. Versículo 19. O, en una palabra, después que los gentiles hubiesen recibido la plenitud del Evangelio, las ramas naturales del árbol del olivo, o sea, los remanentes de la casa de Israel, serían injertados o llegarían al conocimiento del verdadero Mesías, su Señor y su Redentor. Versículo 20. Y con esas palabras mi padre profetizó y habló a mis hermanos. Versículo 21. Y también muchas otras cosas que no escribo en este libro, porque he escrito en mi otro libro, cuanto me pareció conveniente. Versículo 22. Y todas esas cosas de las cuales he hablado sucederían mientras mi padre vivía en una tienda en el valle de Lemuel. Versículo 23. Y aconteció que después que yo, Nefi, hubo oído todas las palabras de mi padre, concerniente a las cosas que había visto en su visión, versículo 24, y también las cosas que habló por el poder del Espíritu Santo, poder que recibió por la fe que tenía en el Hijo de Dios, versículo 25, y el Hijo de Dios era el Mesías que habría de venir. Versículo 26, y sucedió que yo, Nefi, sentí deseos de que también yo vería y oyera y supiera de esas cosas por el poder del Espíritu Santo, que es el don de Dios para todos aquellos que buscan diligentemente, tanto en tiempos pasados como en el tiempo en que se manifiesta Él mismo a los hijos de los hombres. Versículo 27, porque Él es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Versículo 28. Y la senda ha sido preparada para todos los hombres desde la fundación del mundo, si es que se arrepienten y vienen a Él. Versículo 29. Porque el que con diligencia busca, hallará. Versículo 30. Y los misterios de Dios les serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo, lo mismo en estos días como en tiempos pasados. Versículo 31. Y lo mismo en tiempos pasados como en tiempos venideros. Versículo 32. Por tanto, la vía del Señor es un giro eterno. Versículo 33. Por lo tanto, recuerda, pues, oh hombre, que por todos tus hechos sería traído a juicio. Versículo 34. Por lo que si habéis procurado hacer lo malo en los días de vuestra probación, entonces os hallaréis impuros ante el tribunal de Dios. Versículo 35. Y ninguna cosa impura puede morar con Dios, así que debéis ser desechados para siempre. Versículo 36. El Espíritu Santo me da autoridad para que declararé estas cosas y no los retenga. Versículo 37. Pues sucedió que después que hubo deseado conocer las cosas que mi padre había visto, y creyendo que el Señor podía hacérmelos saber, versículo 38, por lo tanto, mientras estaba yo sentada, reflexionando en mi corazón, fui arrebatado en el Espíritu del Señor, sí, hasta una montaña extremadamente alta, que nunca antes había visto, y sobre la cual nunca había puesto mis pies. Versículo 39. Y me dijo el Espíritu, he aquí, ¿qué es lo que tú deseas? Versículo 40. Y yo dije, deseo ver las cosas que mi padre vio. Versículo 41. Y el Espíritu me dijo, ¿crees que tu padre vio el árbol del cual ha hablado? Versículo 42. Y respondí, sí, tú sabes que creo todas las palabras de mi padre. Versículo 43. Y cuando hubo pronunciado esas palabras, el Espíritu exclamó en voz alta, diciendo, Hosanna al Señor, el Dios Altísimo, porque Él es Dios sobre toda la tierra, sí, sobre todo. Versículo 44. Y bendito eres tú, Nefi, porque crees en el Hijo del Dios Altísimo. Por lo tanto, verás las cosas que has deseado. Versículo 45. He aquí, esto te será dado por señal,
que después que hayas visto el árbol que dio el fruto que tu padre probó, también verás a un hombre que desciende del cielo, y lo presenciarás, y después que lo hayas presenciado, darás testimonio de que es el Hijo de Dios. Versículo 46. Y aconteció que me dijo el Espíritu, mira, y miré, y vi un árbol que era semejante al que mi padre había visto, y su belleza era muy superior, sí, excedía toda otra belleza, y su blancura excedía a la blancura de la nieve misma. Versículo 47. Y sucedió que después que hube visto el árbol, le dije al Espíritu, veo que me has mostrado el árbol, que es más precioso que todo. Versículo 48. Y me preguntó, ¿qué deseas tú? Versículo 49. Y le dije, deseo saber la interpretación de ella. Versículo 50. Pues le hablaba como habla el hombre, porque vi que tenía la forma de hombre. Aun no obstante, yo sabía que era el Espíritu del Señor, y él me hablaba como un hombre habla con otro. Versículo 51. Y aconteció que me dijo, mira, y miré, para verlo, pero no la vi más, pues se había retirado de mi presencia. Versículo 52. Y sucedió que miré y vi la gran ciudad de Jerusalén, y también otras ciudades. Versículo 53. Y vi a la ciudad de Nazaret, y en la ciudad de Nazaret vi a una virgen, que era sumamente hermosa y blanca. Versículo 54. Y ocurrió que vi abrirse los cielos, y un ángel descendió, y se puso delante de mí, y me dijo, Nefi, ¿qué es lo que ves? Versículo 55. Y le contesté, una virgen, más bella y hermosa que toda otra virgen. Versículo 56. Y me dijo, ¿comprendes la condescendencia de Dios? Versículo 57. Y le respondí, sé que ama a sus hijos. Sin embargo, no sé el significado de todas las cosas. Versículo 58. Y me dijo, he aquí la virgen que tú veas es la madre del Hijo de Dios, según la carne. Versículo 59. Y aconteció que vi que fue llevado en el Espíritu. Versículo 60. Y después que hubo sido llevado en el Espíritu, por cierto espacio de tiempo, me habló el ángel, diciendo, mira. Versículo 61. Y miré y vi de nuevo a la Virgen, llevando un niño en sus brazos. Versículo 62. Y el ángel me dijo, he aquí el Cordero de Dios, sí, aún el Hijo del Padre Eterno. Versículo 63. ¿Comprendes el significado del árbol que tu padre vio? Versículo 64. Y le contesté, diciendo, sí, es el amor de Dios, que se derrama por doquiera en el corazón de los hijos de los hombres. Por lo tanto, es lo más deseable sobre todas las cosas. Versículo 65. Y él me habló diciendo, sí, y él de mayor gozo para el alma. Versículo 66. Y cuando hubo pronunciado esas palabras, me dijo, mira, y miré, y vi al Hijo de Dios que iba entre los hijos de los hombres. Versículo 67. Y vi a muchos que caían a sus pies y lo adoraba. Versículo 68. Y aconteció que vi que la vara de hierro que mi padre había visto era la palabra de Dios, la cual conducía a la fuente de aguas vivas, o el árbol de la vida, y esas aguas son una representación del amor de Dios. Versículo 69. Y también vi que el árbol de la vida representaba el amor de Dios. Versículo 70. Y el ángel me dijo de nuevo, mira, y ve la condescendencia de Dios. Versículo 71. Y miré y vi al Redentor del mundo, de quien mi Padre había hablado. Versículo 72. Y vi también al profeta que habría de preparar la senda delante de él. Versículo 73. Y el Cordero de Dios se adelantó y fue bautizado por él.
Versículo 74. Y después que fue bautizado, vi abrirse los cielos, y al Espíritu Santo descender del cielo y reposar sobre él en forma de paloma. Versículo 75. Y vi que salió ministrando entre el pueblo, con poder y gran gloria. Versículo 76. Y se reunían las multitudes para escucharlo. Versículo 77. Y vi que lo echaran de entre ellos. Versículo 78. Y vi también a otros 12 que lo seguían. Versículo 79. Y aconteció que fueron llevados en el Espíritu de delante de mi faz, de modo que no los vi más. Versículo 80. Y aconteció que me habló de nuevo el ángel, diciendo, mira, y miré, y vi que se abrían de nuevo los cielos. Versículo 81. Y que descendía ángeles sobre los hijos de los hombres y les ministraba. Versículo 82. Y de nuevo me habló diciendo, mira, y miré, y vi al Cordero de Dios que iba entre los hijos de los hombres. Versículo 83. Y vi a multitudes de personas que estaban enfermas y afligidas, con toda clase de males, y con demonios, y con espíritus impuros. Versículo 84. Y el ángel me habló y me mostró todas esas cosas. Versículo 85. Y fueron sanados por el poder del Cordero de Dios, y los demonios y los espíritus impuros fueron echados fuera. Versículo 86. Y aconteció que me habló otra vez el ángel, diciendo, mira, y miré, y vi al Cordero de Dios, y que el pueblo lo apresó. Sí, vi que el Hijo del eterno Dios fue juzgado por el mundo, y yo vi y doy testimonio. Versículo 87. Y yo, Nefi, vi que fue levantado sobre la cruz, y inmolado por los pecados del mundo. Versículo 88. Y después que fue muerto, vi a las multitudes de la tierra, que estaban reunidos para combatir contra los apóstoles del Cordero, porque así llamó a los 12 el ángel del Señor. Versículo 89. Y estaban reunidos las multitudes de la tierra. Versículo 90. Y vi que se hallaba en un vasto y espacioso edificio, semejante al que mi Padre vio. Versículo 91. Y de nuevo me habló el ángel del Señor diciendo, he aquí el mundo y su sabiduría. Versículo 92. Sí, he aquí la casa de Israel se ha reunido para combatir contra los 12 apóstoles del Cordero. Versículo 93. Y aconteció que vi y doy testimonio de que el grande y espacioso edificio era el orgullo del mundo. Versículo 94. Y cayó, y su caída fue grande en extremo. Versículo 95. Y me habló otra vez el ángel del Señor diciendo, así será la destrucción de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos que combaten contra los 12 apóstoles del Cordero. Versículo 96. Y aconteció que me dijo el ángel, mira y ve a tu posteridad y también la posteridad de tus hermanos. Versículo 97. Y miré y vi la tierra de promisión. Versículo 98. Y vi multitudes de gente, sí, cual si fuera en tan inmenso número como la arena del mar. Versículo 99. Y sucedió que vi a las multitudes reunidos para combatir unos contra otros. Y vi guerras y rumores de guerras y gran mortandad causada por la espada entre mi pueblo. Versículo 100. Y aconteció que vi pasar muchas generaciones en manera de guerras y contiendas en la tierra. Versículo 101. Y vi un gran número de ciudades, sí, tantas que no se conté. Versículo 102. Y aconteció que vi un vapor de tinieblas sobre la faz de la tierra, de promisión. Versículo 103. Vi relámpagos y oí truenos y terremotos y toda clase de ruidos estrepitosos. Versículo 104. Y vi que se hendieran las rocas y la tierra. Versículo 105. Y vi montañas desplomarse en pedazos. Versículo 106.
y vi las llanuras tornarse en escobrosas. Versículo 107. Y vi que se hundieran muchas ciudades. Versículo 108. Y vi que muchas otras fueran abrasadas con fuego. Versículo 109. Y vi muchos que cayeran a tierra por causa de los temblores. Versículo 110. Y sucedió que después de presenciar estas cosas, vi que el vapor de tinieblas desaparecía de sobre la faz de la tierra. Versículo 111. He aquí vi multitudes que no habrían caído a causa de los grandes y terribles juicios del Señor. Versículo 112. Y vi abrirse los cielos, y al Cordero de Dios que descendía del cielo, y bajó, y se manifestó a ellos. Versículo 113. Y también vi y doy testimonio de que el Espíritu Santo descendió sobre otros 12, y fueron ordenados de Dios y escogidos. Versículo 114. Y el ángel me habló diciendo, he aquí los 12 discípulos del Cordero, que han sido escogidos para ministrar a los de tu descendencia. Versículo 115. Y me dijo, ¿te acuerdas de los 12 apóstoles del Cordero? He aquí ellos son los que juzgarán a los 12 tribus de Israel. Versículo 116. Por tanto, los 12 ministros de tu posteridad serán juzgados por ellos, pues vosotros sois de la casa de Israel, y estos 12 ministros que tú veas juzgarán a tu posteridad. Versículo 117. Y aquí son justos para siempre, porque a causa de su fe en el Cordero de Dios, sus vestiduras son emblanquecidos en su sangre. Versículo 118. Y el ángel me dijo, mira, y miré, y vi que murieran en rectitud 3 generaciones, y sus vestiduras eran blancos, así como los del Cordero de Dios. Versículo 119. Y me dijo el ángel, estos son emblanquecidos en la sangre del Cordero, a causa de su fe en él. Versículo 120. Y yo, Nefi, también vi a muchos de los de la 4ª generación, que murieron en rectitud. Versículo 121. Y sucedió que vi reunidos a las multitudes de la tierra. Versículo 122. Y el ángel me dijo, he aquí tu posteridad, y también la posteridad de tus hermanos. Versículo 123. Y ocurrió que miré y vi a los de mi posteridad reunidos en multitudes contra la posteridad de mis hermanos, y se hallaban congregados para la batalla. Versículo 124. Y el ángel me habló diciendo, he aquí la fuente de agua sucia que tu padre vio. Sí, el río del que habló, y sus profundidades son las profundidades del infierno. Versículo 125. Y los vapores de tinieblas son las tentaciones del diablo, que ciegan los ojos y endurecen el corazón de los hijos de los hombres, y los conducen hacia caminos anchos, de modo que perecen y se pierden. Versículo 126. Y el vasto espacioso edificio que tu padre vio es las vanas imaginaciones y el orgullo de los hijos de los hombres. 127. Y un grande y terrible abismo los separa. Sí, la palabra de la justicia del Dios eterno, y Jesucristo, que es el Cordero de Dios, de quien el Espíritu Santo da testimonio desde el principio del mundo hasta hoy, y desde ahora y para siempre. Versículo 128. Y mientras el ángel pronunciaba estas palabras, vi que la posteridad de mis hermanos combatía contra la posteridad mía, según la palabra del ángel. Versículo 129. Y a causa del orgullo de mi posteridad y de las tentaciones del diablo, vi que la posteridad de mis hermanos venció el pueblo de mi descendencia. Versículo 130. Y aconteció que miré y vi al pueblo de la posteridad de mis hermanos que venció a mi posteridad, y salieron en muchedumbre sobre la faz de la tierra. Versículo 131. Y los vi
reunirse en multitudes. Versículo 132. Y vi entre ellos guerras y rumores de guerras, y en guerras y rumores de guerras vi pasar muchas generaciones. Versículo 133. Y el ángel me dijo, he aquí, que estos degenerarán en la incredulidad. Versículo 134. Y aconteció que vi que después que hubieran degenerado en la incredulidad, se convirtieron en una gente oscura, repugnante y sucia, llena de ocio y de todo género de abominaciones. Versículo 135. Y aconteció que el ángel me habló diciendo, mira, y miré, y vi muchas naciones y reinos. Versículo 136. Y me dijo el ángel, ¿qué veas? Versículo 137. Y yo dije, veo muchas naciones y reinos. Versículo 138. Y me dijo él a mí, estas son las naciones y los reinos de los gentiles. Versículo 139. Y aconteció que vi entre las naciones de los gentiles la formación de una grande iglesia. Versículo 140. Y el ángel me dijo, he aquí la formación de una iglesia, que es la más abominable de todas las demás iglesias, que mata a los santos de Dios. Sí, y los tortura, y los oprime, y los unce con yugo de hierro, y los reduce al cautiverio. Versículo 141. Y aconteció que vi esta grande y abominable iglesia, y vi que el diablo fue su fundador. Versículo 142. Vi también oro y plata y sedas y escarlatas y linos de fino tejido, y toda especie de vestiduras preciosos, y vi muchos rameras. Versículo 143. Y el ángel me habló diciendo, he aquí el oro, y la plata, y las sedas, y las escarlata, y los linos de fino tejido, y los preciosos vestidos, y las rameras, son lo que desea esta grande y abominable iglesia. Versículo 144. Y también por motivo de las alabanzas del mundo, destruyen a los santos de Dios, y los reduce al cautiverio. Versículo 145. Y sucedió que miré, y vi muchas aguas, y éstas separaban a los gentiles de la posteridad de mis hermanos. Versículo 146. Y aconteció que el ángel me dijo, he aquí, la ira de Dios está sobre la posteridad de sus hermanos. Versículo 147. Y miré y vi entre los gentiles a un hombre que estaba separado de la posteridad de mis hermanos por las muchas aguas, y vi que el Espíritu de Dios descendió y obró sobre él, y el hombre partió sobre las muchas aguas, sí, hasta donde estaban los descendientes de mis hermanos, que se encontraban en la tierra prometido. Versículo 148. Y aconteció que vi al Espíritu de Dios que obraba sobre otros gentiles, y salían de su cautividad, cruzando las muchas aguas. Versículo 149. Y sucedió que vi muchas multitudes de gentiles sobre la tierra de promisión. Versículo 150. Y vi que la ira de Dios vino sobre los descendientes de mis hermanos, y fueron dispersados delante de los gentiles y heridos. Versículo 151. Y vi que el Espíritu del Señor estaba sobre los gentiles, y prosperaran, y obtuvieran la tierra por herencia. Y vi que eran blancos, y muy hermosos, y bellas, semejantes a los de mi pueblo antes que los mataran. Versículo 152. Y aconteció que yo, Nefi, vi que los gentiles que habían salido de la cautividad se humillaran delante del Señor, y el poder del Señor estaba sobre ellos. Versículo 153. Y vi que sus madres patrias de los gentiles se hallaban reunidos sobre las aguas, y sobre la tierra también para combatirlos. Versículo 154. Y vi que el poder de Dios estaba con ellos, y también que la ira de Dios pesaba sobre todos aquellos que estaban congregados
en contra de ellos para la batalla. Versículo 155. Y yo, Nefi, vi que los gentiles que habían salido de la cautividad fueron librados por el poder de Dios de las manos de todas las demás naciones. Versículo 156. Y ocurrió que yo, Nefi, vi que prosperaran en la tierra. Versículo 157. Y vi un libro, y lo llevaban entre ellos. Versículo 158. Y me dijo el ángel, ¿sabes tú el significado del libro? Versículo 159. Y respondí, no lo sé. Versículo 160. Y dijo, he aquí proviene de la boca de un judío. Y yo, Nefi, miré el libro. Versículo 161. Y el ángel me dijo, el libro que ves es una historia de los judíos, el cual contiene los pactos que el Señor ha hecho con la casa de Israel. Versículo 162. También contiene muchas de las profecías de los santos profetas. Versículo 163. Y es una narración semejante a los grabados sobre las planchas de bronce, aunque menos en número. No obstante, contienen los pactos que el Señor ha hecho con la casa de Israel. Versículo 164. Por tanto, son de gran valor para los gentiles. Versículo 165. Y el ángel del Señor me dijo, ¿has visto que el libro salió de la boca de un judío? Y cuando salió de la boca del judío, contenía la plenitud del evangelio del Señor, de quien dan testimonio los 12 apóstoles, y ellos testifican conforme a la verdad que está en el Cordero de Dios. Versículo 166. Por lo tanto, esas cosas proceden en su pureza de los judíos a los gentiles, según la verdad que está en Dios. Versículo 167. Y después que proceden por la mano de los 12 apóstoles del Cordero, de los judíos a los gentiles, aquí tú veas la formación de una iglesia grande y abominable, que es la más abominable de todas las demás iglesias. Versículo 168. Pues he aquí, ha quitado del evangelio del Cordero muchas partes que son claras y sumamente preciosos. Versículo 169. Y también ha quitado muchos de los pactos del Señor. Versículo 170. Y ha hecho todo esto para pervertir las rectas vías del Señor, para cegar los ojos y endurecer el corazón de los hijos de los hombres. Versículo 171. Por lo tanto, ves tú que después que el libro ha pasado por las manos de esa grande y abominable iglesia, se han quitado muchas cosas claras y preciosas del libro, el cual es el libro del Cordero de Dios. Versículo 172. Y después que se quitaran esas cosas claras y de gran valor, va entre todas las naciones de los gentiles. Versículo 173. Y luego que va entre todas las naciones de los gentiles, sí, aún hasta el otro lado de las muchas aguas que han visto, con los gentiles que han salido del cautiverio. Versículo 174. Tú ves que a causa de las muchas cosas claras y preciosas que se han quitado del libro, cosas que eran claras al entendimiento de los hijos de los hombres, según la claridad que hay en el Cordero de Dios. Versículo 175. Y a causa de esas cosas que han quitado del evangelio del Cordero, muchísimos tropiezan, sí, de tal modo que Satanás tiene gran poder sobre ellos. Versículo 176. No obstante, tú ves que los gentiles que han salido de la cautividad y que por el poder de Dios han sido elevados sobre todas las demás naciones que hay en la superficie de la tierra, que es una tierra escogido sobre todo lo demás. Versículo 177, la cual es la tierra que el Señor Dios dio a tu Padre por pacto para que fuese la herencia de sus descendientes. Por tanto, ves que el Señor Dios no permitirá que los gentiles destruyan completamente a los de la mezcla de tu descendencia,
que les hayan entre tus hermanos. Versículo 178. Ni permitirá tampoco que los gentiles destruyeran a la posteridad de tus hermanos. Versículo 179. Ni permitirá el Señor Dios que los gentiles permanezcan para siempre en este horrible estado lastimado, en el que ves que están a causa de las partes claras y sumamente preciosas del Evangelio del Cordero, que ha suprimido esa iglesia abominable, cuya formación tú has visto. Versículo 180. Por tanto, dice el Cordero de Dios, seré misericordioso con los gentiles hasta visitar al remanente de la casa de Israel con gran juicio. Versículo 181. Y aconteció que el ángel del Señor me habló diciendo, he aquí, dice el Cordero de Dios, después que haya visitado al remanente de la casa de Israel, y este remanente del que hablo es la posteridad de tu padre. Versículo 182. Por lo tanto, después que los haya visitado con juicio y los haya herido por la mano de los gentiles, versículo 183. Y después que los gentiles tropiezan muchísimos a causa de las partes más claras y preciosas que fueran suprimidos del Evangelio del Cordero, por esa abominable iglesia que es la madre de las rameras, dice el Cordero, por lo tanto seré misericordioso con los gentiles en aquel día, dice el Cordero, de tal modo que haré llegar a ellos por medio de mi propio poder mucho de mi evangelio, que sería claro y precioso, dice el Cordero. Versículo 184. Porque he aquí, dice el Cordero, yo mismo me manifestaré a los de tu posteridad, por lo que escribirán muchas cosas que yo les suministraré, las cuales serán claras y preciosas. Versículo 185. Y después que tu posteridad sea destruido y degenera en la incredulidad, y también la posteridad de tus hermanos, he aquí que estas cosas serán escondidas, a fin de que sean manifestados a los gentiles por el don y el poder del Cordero. Versículo 186. Y en ellas estará escrito mi evangelio, dice el Cordero, y mi roca y mi salvación. Versículo 187. Y bienaventurados aquellos que procuran establecer a misión en aquel día, porque tendrán el don y el poder del Espíritu Santo. Versículo 188. Y si perseveraran hasta el fin, serán enaltecidos en el último día, y se salvarán en el reino eterno del Cordero. Versículo 189. Y los que publican la paz, que publican nuevos de gran gozo, cuán bellos serán sobre las montañas. Versículo 190. Y aconteció que vi al remanente de la posteridad de mis hermanos, y también vi que el libro del Cordero de Dios, que había salido de la boca del judío, llegó de los gentiles al remanente de la posteridad de mis hermanos. Versículo 191. Y después que hubo llegado a ellos, vi otros libros que vinieran por el poder del Cordero, de los gentiles a ellos, para convencer a los gentiles y al remanente de la posteridad de mis hermanos, y también a los judíos, que estaban esparcidos sobre toda la superficie de la tierra, de que los escritos de las profetas y de los 12 apóstoles del Cordero son verdaderas. Versículo 192. Y el ángel me habló diciendo, esos últimos escritos que han visto entre los gentiles establecerán la verdad de los primeros, los cuales son de los 12 apóstoles del Cordero, y darán a conocer las cosas claras y preciosas que se les han quitado de ellos. Versículo 193. Y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos, que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre, y es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos los hombres vengan a Él, o no podrán ser salvos. Versículo 194. Y deben venir conforme a las palabras que serán establecidos por la boca del Cordero. Versículo 195. Y las palabras del Cordero se darán a conocer en los anales de tu posteridad,
como también en los anales de los 12 apóstoles del Cordero. Versículo 196. Por lo que los dos serán establecidos en uno. Versículo 197. Porque hay un Dios y un pastor sobre toda la tierra. Versículo 198. Y viene el tiempo en que Él se manifestará a todas las naciones, tanto a los judíos como también a los gentiles. Versículo 199. Y después que se haya manifestado a los judíos y también a los gentiles, entonces se manifestará a los gentiles y también a los judíos. Versículo 200. Y los últimos serán primeros, y los primeros serán últimos. Versículo 201. Y sucederá que si los gentiles escuchan al Cordero de Dios el día en que Él mismo se manifiesta a ellos, tanto en palabra como también en poder, real y verdaderamente, para quitar sus tropiezos, si no endurecen sus corazones contra el Cordero de Dios, y si no endurecen sus corazones contra el Cordero de Dios, serán contados entre la posteridad de su Padre. Versículo 202. Sí, serán contados entre la casa de Israel. Versículo 203. Y serán para siempre un pueblo bendito sobre la tierra prometido. Versículo 204. Y no serán llevados más al cautiverio. Versículo 205. Y la casa de Israel ya no será confundida. Versículo 206. Y ese profundo abismo que se ha cavado para ellos es esa grande y abominable iglesia, la cual establecieron el diablo y sus hijos para conducir a las almas de los hombres al infierno. Versículo 207. Sí, ese profundo abismo que ha sido cavado para la destrucción de los hombres se llenará con aquellos que lo abrirán hasta su completa destrucción, dice el Cordero de Dios. Versículo 208. No la destrucción del alma, a menos que sea el arrojarla en aquel infierno que no tiene fin. Versículo 209. Porque aquí que esto va de conformidad con la cautividad del diablo, y también de acuerdo a la justicia de Dios sobre todos los que cometen iniquidades y abominaciones ante él. Versículo 210. Y aconteció que el ángel me habló a mí, Nefi, diciendo, Tú has visto que los gentiles se arrepienten, les irá bien con ellos. Versículo 211. Y también sabes acerca de los pactos del Señor con la casa de Israel. Versículo 212. También has oído que el que no se arrepienta deberá perecer. Versículo 213. Por lo tanto, hay de los gentiles si es que endurecen sus corazones contra el Cordero de Dios. Versículo 214. Porque viene el tiempo, dice el Cordero de Dios, en que haré una obra grande y maravillosa entre los hijos de los hombres. Versículo 215. Una obra que será sempiterna, sea por una parte, sea para otro. Versículo 216. Sea para convertirlas en la paz y la vida eterna, o entregarlas en la dureza de su corazón y ceguedad de sus mentes, hasta ser llevados al cautiverio y también a la destrucción, tanto temporal como espiritualmente, según la cautividad del diablo, del cual he hablado. Versículo 217. Y aconteció que cuando el ángel hubo hablado esas palabras, me dijo, ¿recuerdas los pactos del Padre a la casa de Israel? Versículo 218. Y le contesté, sí. Versículo 219. Y sucedió que me dijo, mira, y ve esa grande y abominable iglesia que es la madre de abominaciones, cuya fundador es el diablo. Versículo 220. Y me dijo, y aquí tan solo hay dos iglesias. Versículo 221. La una es la iglesia del Cordero de Dios y la otra es la iglesia del diablo. Versículo 222. De modo que el que no pertenece a la iglesia del Cordero de Dios pertenece a esa grande iglesia, que es la madre de abominaciones. Versículo 223. Y ella es la ramera de toda la tierra. Versículo 224.
Y aconteció que miré y vi a la ramera de toda la tierra, y se asentaba sobre muchas aguas. Versículo 225. Y tenía dominio sobre toda la tierra, entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Versículo 226. Y sucedió que vi a la iglesia el Cordero de Dios, y sus números eran pocos, a causa de la iniquidad y abominación de la ramera que se asentaba sobre las muchas aguas. Versículo 227. No obstante, vi que la iglesia del Cordero, que eran los santos de Dios, se extendía también sobre toda la superficie de la tierra. Versículos 228. Y sus dominios sobre la faz de la tierra eran pequeños, a causa de la maldad de la gran ramera a quien yo vi. Versículo 229. Y ocurrió que vi que la gran madre de abominaciones reunió multitudes sobre toda la superficie de la tierra, entre todas las naciones de los gentiles, para combatir contra el Cordero de Dios. Versículo 230. Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendía sobre los santos de la iglesia del Cordero, y sobre el pueblo del pacto del Señor, quien se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra. Versículo 231. Y estaban armados con rectitud y con el poder de Dios en gran gloria. Versículo 232. Y sucedió que vi que la ira de Dios se derramó sobre aquella grande y abominable iglesia, de tal modo que hubo guerras y rumores de guerras entre todas las naciones y familias de la tierra. Versículo 233. Y cuando empezó a haber guerras y rumores de guerras entre todas las naciones que pertenecían a la madre de abominaciones, me habló el ángel diciendo, versículo 234, He aquí la ira de Dios está sobre la madre de las rameras. Versículo 235, y he aquí tú ves todas esas cosas. Versículo 236, y cuando llegue el día en que la ira de Dios sea derramada sobre la madre de las rameras, que es la iglesia grande y abominable de toda la tierra, cuya fundador es el diablo, versículo 237, entonces en ese día empezará la obra del Padre, preparando la vía para el cumplimiento de todos sus pactos que Él ha hecho con su pueblo, que es de la casa de Israel. Versículo 238. Y aconteció que el ángel me habló diciendo, mira, y miré, y vi a un hombre que estaba vestido con un manto blanco. Versículo 239. Y el ángel me dijo, he aquí uno de los 12 apóstoles del Cordero. Versículo 240. He aquí él verá y escribirá el resto de estas cosas. Versículo 241. Y sí, y también muchas cosas que han sucedido. Versículo 242. Y escribirá también sobre el fin del mundo. Versículo 243. Por tanto, las cosas que él escribirá son justas y verdaderas. Versículo 244. Y aquí están escritos en el libro que tú has visto salir de la boca del judío. Versículo 245. Y en la época en que salían de la boca del judío, o sea, cuando el libro salió de la boca del judío, las cosas que estaban escritas eran claras y puras, y más preciosas y fáciles para el entendimiento de todos los hombres. Versículo 246. Y aquí las cosas que este apóstol del Cordero escribirá son muchas de las que tú ya has visto. Versículo 247. Y aquí el resto tú verás. Versículo 248. Pero las que verás en adelante no escribirás, porque el Señor Dios ha ordenado que la escribirá el apóstol del Cordero de Dios. Versículo 249. Y ha habido también otros a quienes el Señor ha mostrado todas las cosas y las han escrito. Versículo 250. Y han sido sellados según la verdad que está en el Cordero, para aparecer en su pureza a la casa de Israel en el propio y debido tiempo del Señor. Versículo 251.
Y yo, Nefi, oí y testificó que el nombre del apóstol del Cordero era Juan, según la palabra del ángel. Versículo 252. Y aquí que a mí, Nefi, se me prohibí escribir el resto de las cosas que vi y oí, por lo que me basta con las que he escrito. Versículo 253. Y no he escrito más que una pequeña parte de lo que vi. Versículo 254. Y doy testimonio de que yo vi las cosas que mi Padre vio, y el ángel del Señor me las hizo saber. Versículo 255. Y ahora ceso de hablar tocante a las cosas que vi cuando fui llevado en el Espíritu. Versículo 256. Sí, todas las cosas que vi no están escritas. Las que he escrito son verdaderas. Y así es. Amén.